Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a CROEM, a la organización, por esta oportunidad. Y para mí, en el día de hoy, es un auténtico privilegio poder entrevistar a Josep Piqué, que es, no hace falta presentarlo, ¿no? Pero además de su faceta como exministro de 4 departamentos, es un destacadísimo líder empresarial, presidente de multinacionales, consejero, y que tiene esa capacidad de explicarnos como nadie qué está pasando en el mundo, todo esto que leemos en los periódicos todos los días y que a veces cuesta entender. Josep Piqué tiene esa capacidad privilegiada para diseccionar problemas complejos y explicarlos a todos los públicos. Así que muchas gracias por estar aquí en Murcia, nuestra tierra, y por haberte desplazado para esta ocasión. Es un placer. Vamos a comenzar con una visión general de lo que está ocurriendo en el mundo. Josep Piqué es autor de un libro que se ha convertido en un bestseller, El mundo que viene, y que permite tener una panorámica de todo lo que ha ido ocurriendo en el planeta por geografías y que nos ayuda a entender el mundo en el que vivimos ya con una perspectiva de corto, de medio y largo plazo. Hay un primer tema que Josep aborda en su libro que se refiere a lo que él denomina el repliegue anglosajón, que ha tenido un impacto muy directo en la Unión Europea y también en la propia relación exterior de España. Y es esa decisión de los Estados Unidos como gran potencia económica mundial, gran potencia militar, líder de la OTAN, de replegarse hacia sus fronteras, de no asumir responsabilidades que tradicionalmente había asumido en política exterior y en política de defensa, de la mano de la decisión de otro gran socio europeo y socio comercial privilegiado de España de marcharse de la Unión Europea en todo esto que se ha llamado Brexit. Josep, ¿cómo ves la situación de Estados Unidos en la etapa de Biden? ¿Cómo está afectando eso a las relaciones europeas, la relación con China? Y después abordamos Brexit con todo lo que está ocurriendo. Pues muchísimas gracias. Voy directamente a la respuesta, pero antes sí que me gustaría agradecer a la organización de este CEO Congress su invitación. Es la segunda vez y es la segunda edición que estoy con ustedes, y para mí es un auténtico placer y además poderlo hacer presencialmente en Murcia. Por tanto, muchísimas gracias, y muchísimas gracias también a Jaime, porque él ha sido un poco el que ha impulsado que me invitaran, y yo se lo agradezco también enormemente, aparte de que le tengo un enorme aprecio personal y profesional. Por tanto, muchas gracias. Yendo a la pregunta, yo creo que el repliegue de Estados Unidos es una evidencia. Es una evidencia que podemos ir constatando todos los días. Estados Unidos, después de intervenciones militares muy costosas en Oriente Medio y en Asia Central, pues ha decidido retirarse. Se retiró de los conflictos de Oriente Medio después de la intervención en Irak y de la guerra civil en Siria. Volvió a intervenir a raíz de la aparición del Estado Islámico, pero tomó la decisión después de replegarse definitivamente, incluso con un coste reputacional muy importante, que fue dejando abandonados a sus aliados tradicionales en el norte de Siria, que son los kurdos, ¿no? Bueno, ahora acabamos de ver también la retirada, que constituye un enorme fracaso estratégico, de Afganistán después de 20 años, ¿no? Ambos episodios son una clara muestra de que es bastante más fácil ganar una guerra que ganar las posguerras. Ustedes recordarán una imagen muy potente del presidente Bush al poco del derrocamiento del régimen de Saddam Hussein en un portaaviones norteamericano, yo creo que era el US Lincoln, pero no me hagan mucho caso ahora, con un enorme cartel detrás que ponía Mission Accomplished, misión cumplida. Bueno, hoy es muy difícil quedarse con esas palabras y asumirlas, porque el resultado es precisamente el contrario del que en un principio se buscaba, ¿no? Pero en el caso de Afganistán estamos hablando también de lo mismo,
derrocar en su momento el régimen talibán y desmantelar las redes de Al-Qaeda en Afganistán fue relativamente sencillo. Perdón, y además mereció un claro apoyo internacional, a diferencia de la intervención en Irak. ¿Qué ha sucedido? Bueno, pues que normalmente Estados Unidos, Occidente en general, pero Estados Unidos en particular, intentan proyectar su visión del mundo y, por lo tanto, sus valores, que son los nuestros, y sus principios, que son los nuestros, a las sociedades sobre las cuales intervienen, ¿no? Y pensando en que es posible crear, a través del uso de la fuerza, pues sociedades similares a las occidentales, sociedades democráticas, sociedades con economía de mercado, sociedades abiertas, con libertades y con igualdad. Y eso parte de un principio erróneo, y es pensar que los demás piensan como pensamos nosotros. Y no es así. Estamos hablando de sociedades cuyo vínculo afectivo no se basa en la relación entre individuos libres, que es la base de las sociedades de Occidente a partir de la Ilustración, sino que se basa en vínculos, digamos, mucho más atávicos, de carácter étnico, de carácter religioso, de carácter incluso tribal, como hemos visto en Afganistán o en otros sitios de Oriente Medio, y que están por encima de los vínculos tradicionales entre una sociedad de individuos libres e iguales y un Estado concebido como lo ha concebido Occidente desde la paz de Westfalia, ¿no? Bueno, el fracaso ha sido obvio y ha generado eso un enorme cansancio, no solo en las élites norteamericanas, sino en la sociedad norteamericana, que ha llegado a la conclusión de que Estados Unidos no puede llegar a todo. Después de la ilusión derivada de la caída del muro de Berlín y de la victoria de Occidente en la Guerra Fría, de que el mundo podía ser un mundo unipolar con una única superpotencia que iba a generalizar sus valores y sus principios y que era la potencia indispensable en cada conflicto, así le llamaba Madeleine Albright, la potencia indispensable, pues ahora la conclusión es no podemos estar en todas partes, solo tenemos que concentrar nuestra atención allí donde realmente nuestros intereses vitales están claramente en peligro. Y esa es la segunda fase de la reflexión. ¿Dónde considera Estados Unidos que ahora sus intereses vitales están realmente en peligro? En el continente asiático. Y más en concreto en eso que llamamos el Indo-Pacífico. ¿Por qué? Porque el gran desafío es cómo responder al expansionismo crecientemente agresivo, crecientemente evidente de la otra gran potencia que ha surgido en este siglo, que es China. Y, por lo tanto, Estados Unidos ha decidido que tiene que concentrarse ahí y que tiene que asumir que el centro de gravedad del planeta, que estuvo mucho tiempo muy cerca de nosotros, en el Atlántico, ahora está en esa zona, ¿no? Casi por darle una ubicación geográfica que yo defiendo desde hace muchísimos años, pues en el estrecho de Malaca, ¿no? Allí está el peso demográfico, por supuesto, pero el peso comercial, el peso estratégico, el peso geopolítico, cada vez más. Y la pugna ahora es precisamente que esa concentración de esfuerzo de Estados Unidos ahí tiene que ser una concentración creíble. Y me explico. La retirada de Oriente Medio o la retirada de Afganistán ha supuesto un golpe a la credibilidad de Estados Unidos y a su fiabilidad como aliado. Y ahora tiene que demostrar, sobre todo frente a China, que sus compromisos en el Indo-Pacífico van en serio. ¿Y cómo se demuestra que sus compromisos van en serio? Transmitiendo el mensaje de que si hace falta para defender, por ejemplo, Taiwán o para defender la navegabilidad en el estrecho de Malaca, Estados Unidos está dispuesto a ir a la guerra. Y ese es un punto clave, porque si China percibe que Estados Unidos al final no está dispuesta a dar ese paso, China seguirá con su expansionismo cada vez más agresivo con el objetivo de echar a Estados Unidos del continente asiático y, por lo tanto, relegarlo a ser una mera potencia regional. He intentado hacer un dibujo muy rápido, pero que creo que es suficientemente justificativo de por qué se puede hablar de repliegue de Estados Unidos. Muy bien. El segundo punto tiene que ver con Brexit. Brexit ha sido un terremoto para la historia de la Unión Europea. El segundo socio en peso se ha marchado y no de una forma extremadamente amigable.
Y todo esto está teniendo una repercusión enorme sobre la arquitectura y el enfoque político del proyecto europeo, además de tener un impacto económico evidente sobre la economía española, sobre el sector exportador. Aquí en la región de Murcia muchos empresarios estuvieron profundamente preocupados por cómo iba a terminar Brexit. ¿Cómo ves la relación de Reino Unido con la Unión Europea en los próximos años? A mí me gustaría que fuera pues, lo más amistosa y constructiva posible, ¿no? La relación que tiene que existir entre un país que ha formado parte de la Unión Europea durante muchísimos años, desde el año 73 hasta ahora, ¿no? Con el que compartimos muchísimas cosas, compartimos valores, compartimos principios y además necesitamos al Reino Unido también a la hora de construir una auténtica política de seguridad y defensa para el conjunto del continente, más allá de su papel menos importante de lo que los británicos dicen, de enlace entre Europa y Estados Unidos, ¿no? Por tanto, ese sería el desideratum. ¿Va a ser así? Pues no lo sabemos, ¿no? Yo creo que al final la fuerza de las cosas se acaba imponiendo, pero también esa fuerza de las cosas nos hacía pensar a muchos que el Brexit al final no se iba a materializar y se ha materializado, ¿no? Por tanto, hay que prever todos los escenarios y un escenario es un Reino Unido que colabore en algunas cosas, que se enfrente en otras y que al final nos lleve a una relación pues, conflictiva, ¿no? Conflictiva como estamos viendo en las actuales circunstancias. Como es obvio, depende mucho de los gobiernos concretos y de los responsables concretos de esos gobiernos, ¿no? No sería lo mismo con un primer ministro distinto a Boris Johnson, probablemente, ¿no? Pero en cualquier caso tenemos que tomarnos muy en serio esa relación, sabiendo además que eso le abre a Europa un escenario que en cualquier caso debería ser inevitable, con Brexit o sin, ¿no? Si asumimos ese desplazamiento del centro de gravedad muy lejos de aquí, en el Indo-Pacífico, una de las grandes preguntas es, más allá de los otros actores relevantes, como lo puedan ser Rusia o, desde luego, ¿no?, o Turquía o Irán o cada vez más India, ¿qué papel debe tener Europa en ese nuevo escenario que, como antes el señor Barrabés ha dicho, no tiene nada que ver con el que vivimos en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Y la única respuesta posible es que si Europa quiere jugar un cierto papel en ese nuevo teatro, tiene que integrarse políticamente, tiene que profundizar en su proyecto político, no solo en su proyecto económico. Ya somos un área de libre comercio y somos, con todos los problemas, un mercado único, ¿no? Y desde el principio éramos una unión aduanera. Yo en mi juventud le llamaba al invento el mercado común, le llamábamos todos el mercado común. Bueno, ahora se llama Unión Europea y no lleva ningún adjetivo. Antes era la Comunidad Económica Europea, ahora es Unión Europea sin adjetivos. Pero esa profundización en el proyecto político de Europa pasa por asumir las responsabilidades propias de un sujeto político supraestatal. Y eso significa política exterior común, política de seguridad y defensa común y un espacio judicial común. Los elementos básicos de la soberanía. En algunas cosas hemos avanzado. ¿Quién nos hubiera dicho hace unas pocas décadas que íbamos a tener una moneda común y que los países soberanos íbamos a renunciar a la política monetaria, ¿no? Bueno, pues lo hemos hecho. Y ahora estamos en ese gran debate, ¿no?, que es lo que se conoce como la autonomía estratégica de Europa. Hay una propuesta a la Comisión que probablemente se apruebe y que sea puesta en marcha por la presidencia francesa en el primer semestre del 2022, que es el compás estratégico, que se llama la brújula estratégica, que implica dar pasos sustantivos en esa capacidad autónoma de tratar temas de seguridad y de defensa en paralelo y de forma compatible con la OTAN, pero de forma autónoma. Y otra oportunidad, que es la que se va a dar precisamente en España, en Madrid, a finales de junio, con la cumbre de la OTAN, que tiene que definir el llamado concepto estratégico para la próxima década. Vamos a ver si somos capaces de avanzar en esa dirección, ¿no? Porque si no, Europa se va a convertir cada vez más en irrelevante. Lo son ya nuestros países por separado, incluido el más importante de todos, que es Alemania.
por separado cada vez pintamos menos. Solo podemos jugar a un cierto papel si se nos percibe desde fuera como un sujeto político. Entonces, el Reino Unido, yendo también a la pregunta, al final el Brexit es una tragedia para todos, pero sobre todo para el Reino Unido. Pensar que un país pequeño como el Reino Unido, muy alejado del centro de gravedad, puede jugar el papel de gran potencia que jugó en su día cuando era en el Imperio Británico, pues es una pura ilusión sin ninguna base. Por más que ellos hablen de la Global Britain, ¿no? de la Gran Bretaña, del Reino Unido global, ¿no? Y que intenten hacer esfuerzos, por ejemplo, con el AUKUS famoso de los acuerdos entre Estados Unidos y Australia y el Reino Unido, ¿no? Pero es muy difícil que puedan jugar realmente un papel por sí solos, ¿no? Al final, de una forma u otra, tendrán que ligar su estrategia con Estados Unidos y con la propia Unión Europea. Antes has mencionado Rusia como un gran actor en la política internacional. Estamos en un episodio de crisis profunda con Rusia a propósito de Ucrania. Hay tropas militares de número muy elevado, tanto por parte rusa como por parte de tropas de la OTAN. ¿Es un asunto preocupante? ¿Crees que esto puede dar lugar a episodios críticos en los próximos meses? Yo creo que es muy preocupante, ¿no? Muchas veces en nuestro país, en España, a Rusia nos pilla muy lejos, ¿no? Y subestimamos lo que representa el desafío de Rusia a la propia construcción europea. Rusia está profundamente interesada en debilitar la construcción europea porque entiende que tiene que recuperar el papel histórico y el área de influencia que tuvo en los momentos álgidos del imperio zarista o en el momento más álgido de la historia de Rusia desde el punto de vista geopolítico, que fue la Unión Soviética. Y ahora Rusia lo que está haciendo es, voy a utilizar un anglicismo y me perdonarán ustedes, ¿no? Testar, probar hasta qué punto Occidente y en particular Europa puede responder a una estrategia de, primero, delimitación de la posible expansión de la Alianza Atlántica y de la Unión Europea a países que Rusia considera que están bajo su zona de influencia, y si la respuesta es asumible o los costes son asumibles, Rusia seguirá. Y no es una mera predicción sin base, ¿no? Lo hizo en los Balcanes a principios del milenio o a principios de este siglo en la guerra de Georgia. Intervino en Georgia, se anexionó de facto 2 regiones de Georgia que siguen estando ahí, y la respuesta de Occidente pues, fue, eso sí, quejarnos en una frase muy habitual en la Comisión Europea, ¿no? We are deeply concerned, ¿no? Estamos profundamente preocupados, pero más allá de estar profundamente preocupados, al final la reacción es casi inocua, ¿no? Y desde luego lo mismo ha pasado con Ucrania. O sea, Rusia de facto se anexiona 2 provincias muy importantes en el este de Ucrania, además de base industrial, y se anexiona en contra del derecho internacional la península de Crimea, ¿no? Occidente ha respondido a eso con sanciones. Algunas de ellas hacen daño, ¿no? Pero si ahora miran ustedes todo este debate en el que el presidente Biden, que por cierto antes me quedó pendiente, hay una diferencia entre el presidente Biden y el presidente Trump, pero la diferencia no consiste en identificar al adversario principal. En eso coinciden al 100%, es China. La diferencia es que Biden cree que es mejor tener buena relación con sus aliados, y Trump pensaba que lo podía hacer Estados Unidos por sí mismo y que los aliados más bien éramos una carga, ¿no? Pero bueno, ahora el presidente Biden ha dado una respuesta muy contundente el otro día en la conversación con Putin, diciendo la respuesta te va a hacer daño, básicamente. Pero va a ser una respuesta de sanciones políticas y económicas. Lo que está diciendo Europa, con un lenguaje más duro de lo habitual, es vamos a responder también y te va a hacer daño. Y uno de los temas casi tabú hasta ahora, que era el Nord Stream 2, el gasoducto que va directamente desde el territorio ruso
por la zona de San Petersburgo, por el Báltico, hasta directamente territorio alemán, sin tener que cruzar ni Ucrania, ni Polonia, ni Bielorrusia, pues la posible no puesta en marcha de ese gasoducto pues sería realmente lesivo para Rusia, ¿no? Pero ninguno de los que he mencionado, ni Estados Unidos ni la Unión Europea, están hablando de una posible respuesta militar. Solo están hablando de sanciones lesivas, ¿no? Como Rusia interpreta que no va a haber una respuesta militar, va a intervenir si considera que los costes de las sanciones le compensan, o sea, son menores que los beneficios que supone que quede claro que Ucrania pertenece a su área de influencia y que cualquier pretensión de Europa de incorporar a Ucrania a la Unión Europea o cualquier pretensión de la Alianza Atlántica de incorporar a Ucrania a la Alianza, pues no va a ser posible, ¿no? Y este es el juego en el que estamos. Es un juego de prueba y error, ¿no? Es un juego de test que no es muy lejano a lo que está haciendo China también en el Indo-Pacífico, ¿no? Soy cada vez más agresivo en el mar del sur de la China. Planteo cada vez con más dureza mis reivindicaciones territoriales, pongo bases militares, violo el espacio aéreo de los países del entorno o, en el caso de Taiwán, pues hago incursiones cada vez más a menudo de aviones enormemente sofisticados sobre el espacio aéreo de Taiwán, a ver cómo reacciona Estados Unidos, ¿no? Y, bueno, Estados Unidos se ha comprometido con la defensa de Taiwán, pero al final la pregunta angustiosa que se hace muchísima gente es, muy bien, en el caso de que se tenga que llegar a una confrontación de verdad, Estados Unidos va a explicarle a los norteamericanos que tiene que implicarse en una guerra que está al otro lado del Pacífico a miles y miles de millas de distancia. Esa es una pregunta muy comprometida. Has hecho referencia a esa confrontación entre Estados Unidos y China, los dos grandes colosos de la economía mundial y de la geopolítica mundial. En tu libro y en muchas intervenciones pones el foco no solamente en la guerra comercial que inició Trump y que ha tenido cierta continuidad, quizás con menos virulencia, pero que no ha terminado, con la guerra tecnológica. El 5G, la inteligencia artificial, machine learning, el coche conectado, todo ese mundo tecnológico en el que China ha dado un salto extraordinario. ¿Cuál es tu visión sobre ese conflicto? Yo creo que para entender esa afirmación, 30 segundos de historia. Voy a intentar hacerla, como dicen los anglosajones, la historia corta, ¿no? China, como civilización y como cultura, tiene 6 milenios. Y como sujeto político, con continuidad, tiene 23 siglos, con las dinastías, las sucesivas dinastías, y siempre al frente un emperador. Y con una política exterior muy similar. Ha habido cambios de dinastía, ha habido guerras civiles, ha habido muchas convulsiones, pero eso siempre ha sobrevivido. Piensen ustedes que en la época de máximo esplendor del Imperio Romano con Trajano, la extensión del Imperio Romano y la población era similar a la del Imperio Chino. Pero el Imperio Romano, en su versión occidental, desapareció en el siglo V. Y el Imperio Chino no ha desaparecido hasta el siglo XX. Y ahora además se está reproduciendo con una nueva dinastía, que es la del Partido Comunista, y un nuevo emperador que tiene prácticamente plenos poderes, que es Xi Jinping. Y eso llevó a China a ser el país más influyente y más relevante del mundo durante siglos. Nosotros, desde una perspectiva eurocéntrica, no lo veíamos así, pero la realidad era esa. Y eso hacía que China tuviera superioridad tecnológica. Y cuando se tiene superioridad tecnológica, se tiene superioridad militar. ¿Qué sucede? Que a raíz de las revoluciones industriales en Europa occidental, luego en Estados Unidos y luego en Japón, China aprendió de manera muy amarga, a mitad del siglo XIX, que esa inferioridad tecnológica le estaba costando su soberanía y su hegemonía, que perdió, las dos, con invasiones de su territorio, con las guerras del opio, con lo que ellos llaman los tratados desiguales, y ahí se abrió el llamado siglo de la humillación. Ellos le llaman así,
que va de mitad del 19 a mitad del 20, cuando en 1849 se crea la República Popular China después de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Civil entre nacionalistas y comunistas. Y ahí se recupera la soberanía, pero no la hegemonía. China se había convertido en un país misérrimo. A partir de las reformas de Deng Xiaoping, China empieza a crecer de una manera espectacular. Lo hace de manera, entre comillas, taimada, digamos, sin que se percibiera como agresiva. Eso estaba en la filosofía de Deng. Pero ahora China cree que ha llegado el momento de que esa ambición de volver a ser la gran potencia hegemónica ya se puede explicitar. Y para eso necesita recuperar la superioridad tecnológica. Y por eso está haciendo esa política, digamos, tan agresiva, primero a base de prácticas no precisamente regulares de adquisición, de copia, de robo, de imposición, de cesión de tecnología, sino que ahora está desarrollando una capacidad autónoma de desarrollo tecnológico absolutamente impresionante, y algunos terrenos están llevando a la delantera. Por eso no es una guerra comercial, es una guerra holística, que además es sistémica, porque estamos hablando de dos potencias que defienden sistemas en lo político, en lo económico y en lo social completamente distintos, ¿no? Y esa superioridad tecnológica comporta, como he dicho antes, también la superioridad militar. Y es cierto que en ese sentido Estados Unidos, como potencia nuclear, sigue siendo muchísimo más importante que China, a pesar de que China a finales de la década dispondrá ya de unas 1000 cabezas nucleares, pero Estados Unidos tiene 5500. Muy bien, pero lo voy a simplificar de una manera muy burda y ustedes me disculparán. ¿De qué te sirve la superioridad nuclear si cuando vas a apretar el botón rojo te lo han hackeado o te han neutralizado tus sistemas o te han destruido los sistemas satelitales que te generan esa capacidad de ataque y de defensa que es la propia de una gran potencia, ¿no? Y por eso la pugna por la tecnología es absolutamente esencial, no solo por lo que supone de revolución, la revolución digital, en todos los terrenos, como observamos todos los días, sino porque también puede cambiar las reglas del juego a nivel geopolítico global. Muy interesante. Y vinculado con esto, leemos en los periódicos todos los días los problemas que hay de crisis de suministro, la industria automovilística está semiparalizada, el transporte por carretera con problemas porque no llegan los repuestos, porque no llegan los nuevos camiones para renovar las flotas y poder transportar la mercancía por Europa, fuera de nuestro país. Estamos viendo un trastorno en el transporte marítimo internacional, se ha producido un incremento espectacular del coste de los containers y en general de los servicios de fletes y transportes. ¿Cómo crees que va a evolucionar esta crisis de suministro y esta crisis vinculada con el transporte internacional en los próximos meses? Porque este es un tema que obviamente a los empresarios de la región les preocupa y mucho. Pues me disculparán ustedes, en los próximos meses lo veo mal. A medio plazo, al final la oferta siempre se ajusta con la demanda. La pregunta es a qué nivel se va a ajustar, pero hay que tener en cuenta, tener presente lo que nos ha pasado, ¿no? Que es la pandemia. La pandemia ha supuesto un shock de oferta brutal porque obligamos a la gente a quedarse en su casa y a que no se pudiera mover. Claro, eso es muy serio, ¿no? Normalmente un shock de oferta, por definición, te genera también un déficit de demanda porque los que tenían que producir y no producen, pues tienen menos ingresos, ¿no? ¿Qué han hecho los gobiernos? Los gobiernos han hecho fundamentalmente políticas de demanda, políticas monetarias muy expansivas y políticas fiscales muy expansivas. Eso ha permitido sostener razonablemente la demanda, y cuando han vuelto las facilidades de movilidad y hemos roto los esquemas duros de confinamiento, ha habido un rebote de la demanda muy fuerte. Pero es que mientras tanto la oferta se había adaptado a la baja frente a la situación derivada de la pandemia, y volverla a poner al nivel de la nueva demanda está siendo mucho más difícil y costoso. ¿Por qué? Porque la oferta, para adaptarse, necesita inversión.
y la inversión no se hace de un día para otro y no se consigue incrementar la producción o la capacidad de producción de un día para otro. Pongo un ejemplo que está detrás de la crisis, una de las causas que está detrás de la crisis del tráfico internacional, de los fletes y de los containers, ¿no? Pues muchas compañías navieras decidieron desguazar sus buques menos competitivos, aprovechando que la pandemia no los demandaba. Pero hacer un barco nuevo, ¿ustedes se acuerdan del barco que taponó el canal de Suez? Pues esos barcos no se hacen de un día para otro, ¿no? Dejo aparte otras muchas circunstancias, pero en el caso de los microprocesadores, que es muy interesante, y eso nos lleva a un debate sobre las cadenas globales de valor, la relocalización de actividades, las reservas estratégicas de determinados recursos, etc. Lo que ha sucedido es algo realmente muy notable, ¿no? Y es las compañías automovilísticas, que suponen más o menos un 14-15% del total de la demanda de microprocesadores a nivel global, con la pandemia baja enormemente la producción y la demanda y cancelan sus contratos de suministro. Pero la producción no baja, y no baja, está concentrada, como saben ustedes, en Asia, ¿no? Primero en Taiwán y luego en Corea, y luego en Japón y en China. Pero China también tiene el mismo problema, ¿eh? Muchas veces se culpan los chinos de todo. Bueno, son culpables de muchas cosas, pero no de todo. De esto no. De esto no. La capacidad de producción se mantiene porque en paralelo y por la pandemia la demanda de microprocesadores de la industria de IT, de las tecnologías de la información, pues ha crecido y ha compensado. Pero cuando llega la recuperación de la demanda de bienes de consumo duraderos, como son los coches, los productores te dicen: tengo mi producción copada ya. Y si quieres que incremente la producción, bueno, pues una fábrica de microprocesadores, que no es lo mismo diseñarlos que fabricarlos, supone miles de millones de dólares y unos periodos de maduración muy largos. Y hacer un producto que se mide en nanomilímetros y que son cada vez más sofisticados, pues el know-how de eso te puede costar también años producir, no diseñar. Y, por tanto, la adaptación de la oferta a la demanda no va a ser fácil, no va a ser fácil. Por eso, antes decía, a corto plazo las tensiones van a seguir. Lo mismo podríamos hablar de los mercados energéticos o de tantos otros, y en general de eso que llamamos ahora los cuellos de botella, que nos están impactando a todos y a los cuales, pues, durante un cierto tiempo nos tendremos que, lamentablemente, que acostumbrar. Pues muchísimas gracias, Josep. Nos hemos ajustado al tiempo establecido, creo que casi milimétricamente, y yo pediría un aplauso para Josep por su intervención.